Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio es presentado por Casa Editorial Lo que Importa. En el episodio de hoy, otra cosa es con guitarra. Conversamos con la ex ministra del Interior, Carolina Toá. Hola, ¿qué tal? Nueva semana, Animales Políticos. Cristóbal Belolio, ¿cómo estás? Bien, estoy mejor que el gobierno. ¿Cómo estuvo ese fin de semana, Lalo? Estuvo bien. ¿Estuvo reflexivo? Muy reflexivo. Y a propósito del gobierno, yo creo que también para ellos un pequeño aro, un momento de salir a respirar un poquito de oxígeno. El presidente tuiteó, ¿cierto?, recordando la resurrección de Jesús, porque no le ha tocado nada fácil. ¿Resucitará el gobierno, crees tú? Esa es la pregunta. Ajá. ¿Por qué? Porque, a ver, todos saben que gobernar es difícil en los tiempos que corren, ¿cierto? Pero se pensaba que como este gobierno partía con viento a favor, entendiendo por viento a favor que los dos temas prioritarios de la agenda, seguridad, orden público en general, y economía, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, son los que estructuraron su campaña. Entonces, si la gente quiere A y tú prometiste A, entonces debiese haber una cierta sinergia y converger la opinión pública y la acción del gobierno en la misma dirección, ¿no? Claro, en principio. Eso suponiendo una serie de supuestos que no se han dado en todos los últimos años y todos los últimos gobiernos en Chile. Por ejemplo, que las personas sean relativamente consistentes entre lo que quieren cuando votan y lo que luego le piden al nuevo gobierno. Le pasó al gobierno del presidente Boric, por ejemplo, que el gran tema en Chile, cuando se eligió ese gobierno, era la desigualdad, ¿no? Y todas las desigualdades económicas, simbólicas, etcétera. Se elige a un gobierno que decía, bueno, aquí la desigualdad es un gran problema. Asume ese gobierno y le pregunta a la gente cuál es el problema. Ya no queremos igualdad. Desde delincuencia. Y por 4 años el tema que en toda la encuesta era el tema de la delincuencia. Hay un candidato que hace campaña hablando de delincuencia, elegimos al candidato que habla de delincuencia, hacemos la primera encuesta una vez que asume cuál es el problema. No, el problema es los precios, Claro, el costo de la vida. el costo de la vida. Y cambió la agenda nomás. Y da la impresión de que elegimos presidentes una y otra vez un poquito para empezar a hacerle bullying desde el día 1. No ha ayudado mucho el gobierno también, y de eso vamos a hablar después. Digamos que hay errores autoinfligidos muchísimos. Pero hay también una sensación de déjà vu de que una y otra vez estamos eligiendo gobiernos para desde el día 1 decirles, saben que ya no nos tinca ya. Claro, y les vamos a hacer la vida imposible durante 4 años. Es interesante ahí que tú estás poniendo un poco la responsabilidad en como la... No sé si una vez dije la palabra bipolaridad y se me enojaron los bipolares porque no lo expliqué bien, pero se entiende en qué sentido estoy hablando, en el sentido ligero, superficial de cambios muy drásticos. Exacto. Del humor de la opinión pública. Perfecto, porque para no ocupar otro. Desde ese punto de vista, tú estás poniendo la responsabilidad más bien en la gente, porque tú escribiste ayer, y nuestra invitada también escribió en un tono parecido, de que también era un problema de que los gobiernos se compraban el cuento de que la gente les estaba dando un mandato amplio que suscribía 100% lo que habían dicho en campaña. Claro. Y que en el fondo no era tan así después. Ya deberíamos haber cachado que no es así. O sea, si le pasó a Bachelet 2, le pasó a Piñera 2, le pasó a Boric, a todos les pasó lo mismo. Creer que efectivamente la gente había votado por darles un mandato muy robusto en términos de llevar adelante sus programas de gobierno. Y todos ellos se encontraron al par de meses, o al par de semanas, o al par de días, con que no era así, con que no había ningún mandato robusto realmente al respecto, y con que más bien la sensación predominante de la gente es una crítica muy acerba a quien sea que tenga el poder, ¿no? Entonces creo que hay una sobreinterpretación del mandato que, insisto, lo que me parece muy llamativo es que a estas alturas ya deberían haber aprendido de la experiencia de los gobiernos anteriores que la cosa no es así. Ya, hagamos un poco de memoria para que nos ordenemos la discusión. Bachelet 2, que gana en segunda vuelta caminando, gana por más de lo que le gana a Casta. Claro, 60 y tanto %. Exacto, 63 contra 37, Abelín Matei en segunda vuelta. Y en los años previos, recordemos, el movimiento social, especialmente el movimiento estudiantil, había abonado el terreno a una crítica profunda al modelo neoliberal heredado de la dictadura, ¿cierto? Que en el fondo para mí se resume en hay cosas que el dinero no debe poder comprar, cosas que deben estar sustraídas del ámbito del mercado, o como habría dicho Fernando Atria, descomodificadas, son parte del régimen de lo público, entre ellas la educación, la salud. Y por eso Michelle Bachelet dice... El viento corre con el viento a favor, más encima se habían eliminado los senadores designados, entonces tenían un congreso. Claro, eran transformaciones estructurales. Y de hecho, la presidenta Bachelet, cuando en su discurso en el Balcón de la Moneda, dice: el programa de gobierno es un contrato solemne entre ustedes y yo.
es un contrato solemne. Esa es Correcto. la entidad que le da a este programa de gobierno que hablaba de transformaciones estructurales, nueva constitución, Reforma la tributaria y reforma de educación. y reforma de educación, Claro. claro. Y la retroexcavadora justamente graficaba esa estructuralidad, ¿cierto? Se sacaba Los desde cimientos abajo. del neoliberalismo, Exacto. si ganas. Claro. Ahora, Y la no gente du- supuestamente había votado por eso. Ahora, ese vuelito no duró tan poco. Duró un año. El primer año de Bachelet no fue malo desde el punto de vista de producción legislativa. Uno después podrá evaluar en su mérito si la ley de inclusión fue buena o mala, si los resultados, las externalidades nos parecen aceptables o no, si la reforma tributaria fue Claro, que reforma que problemática. además la tuvo que aguar porque recuerda que la democracia cristiana se le fue en contra y Ignacio Exacto. Walker dijo que no había leído el programa de gobierno. Claro. Entonces, rápidamente se le fue aguando un poquito la Así profundidad es. de la reforma. Y para que hablar de la constitucional, que finalmente Claro, no no, fue. no llegó a nada. Pero pareciera que fue recién cuando el caso Cabal minó su popularidad, su capital personal, cuando terminó no. por irse abajo ese gobierno. Y en ese entonces se dijo, ¿pero cómo? Entonces los chilenos no querían derrumbar el modelo, no querían el otro modelo, sino que querían casi que más, querían abrazar Este modelo funcionara mejor, ¿no? Claro. Y entonces llegó Piñera y más eficiencia. y que en segunda vuelta también ganó. Fácil. Porque en primera, tanto Bachelet como, se nos olvida eso, pero tanto Bachelet 2 como Piñera 2, en primera vuelta, creo que estuvieron por bajo el 40%. Yo diría que Bachelet sacó más, ¿ah? ¿Más? Sí, yo estuvo por creo sobre el que 40%. sí, sí. Piñera estoy seguro que estuvo en Sí. 35, 36 en la primera vuelta. Igual harto más que lo que sacaron Boric y Kast en primera vuelta. O sea, todavía había un esquema de partidos más ordenado. Correcto, con los dos correcto. grandes bloques. Correcto. Los representantes de los dos grandes bloques seguían siendo los que roncaban. Pero Piñera ganó en segunda vuelta fácil. En segunda, Fácil. a Guillé le Ahí. ganó fácil, Claro. el espectro de Chilezuela, y llegaron también muy envalentonados pensando de que efectivamente los chilenos querían más y mejor modelo en vez de retroexcavadora. Su ministro plenipotenciario, Andrés Chadwick, dijo que habían metido el proyecto constitucional de Bachelet en un cajón. Para hacer una ovación de los empresarios en la ICARI. Exacto, o sea, ese era el espíritu. El presidente va a la FPP y pone 4 ministros, pone 4 delanteros, ¿cierto? Gerardo Varela en educación, ¿cierto? Isabel Pla en el Ministerio de la Mujer, Roberto Ampuero en Cancillería, Claro. o sea, nombres que a la izquierda, digamos, les daba la sensación de un compromiso ideológico con una cierta forma de ver el mundo. Y ese esquema dura más o menos 8 meses hasta el caso Catrillanca y se termina de derrumbar con el Estallido social. al año siguiente, ¿no? Bueno, después el resto de la historia la conocemos, digamos, sabemos exactamente cómo Gabriel Boric llega al poder, con qué tipo de discurso y cómo esa luna de miel dura 5 semanas. Sí. Ahora, en el caso de Boric, a mí me da la impresión de que el espectro, el olorcillo a cambio de agenda, ya se estaba respirando al momento de su elección. Yo creo que él alcanza como las últimas esquirlas de este ánimo más bien transformador, porque la pandemia también hace lo suyo. Claro. La pandemia como que pone en el congelador esos anhelos transformadores del estallido social. La gente dice, ok, ya. Tú me pediste, mientras estábamos rompiendo el kiosco, tú me pediste que tuviera paciencia, porque esta era la única forma a través de la cual la élite despertaría. Había que retroceder un paso en la promesa que retrocederíamos 2. Solo retrocediendo un paso es que avanzamos 2. Esa era la forma como yo por lo menos siempre entendí el estallido. Aguantemos el chaparrón, porque causarnos este dolor es la única forma que después va a generar, ¿cierto? La creación de un amor nuevo, como dirían los nietzscheanos, ¿cierto? Pero después el estallido, vino la pandemia y como que se extendió el dolor, po. Retrocedimos 3 pasos por distintas razones, no por culpa del movimiento social. Y no terminamos por avanzar. Sí, además que pasa otra cosa ahí, no quiero quedarme como pegado en la parte más histórica, pero también ocurre que de alguna manera esta crítica al poder va cambiando un poquito de sujeto, porque en un momento se vota por la convención se instala con toda la esperanza que había al respecto de que significa una nueva forma de entender el poder, y al par de meses ya empiezan a naufragar por sus propios errores, en fin, por todo lo que sabemos que ocurrió. Entonces, el momento en que se vota en esa primera y segunda vuelta presidencial, ya está la crítica también, oye, esta gente que nos prometió que era tan nueva, al final son otra élite y Correcto. son más desordenados, pero igual se miran a sí mismos y no están representando a nadie. En esa primera vuelta, de hecho, la derecha le va muy bien en la elección parlamentaria, ¿no? Y Cásale primero. En la primera Si vuelta. no me equivoco, en la Sí. primera vuelta. Y ahí está la famosa, el chiste que cuenta Pato Fernández, que iba haciendo como una crónica de lo que ocurría semana a semana en el mostrador, si no me equivoco. Y él dice que creo que justo los convencionales iban después de viaje a estudio, porque se iban de gira al Bío Bío. Y en Concepción, cuando estaban tomando el vuelo, bromeaban con que se iban a tener que poner corbata ahora, porque Casa había... O sea, ya estaba esta idea de que quizás ellos fueron los que sobreinterpretaron Claro.
el tremendo resultado que consiguieron las fuerzas progresistas en mayo del 2021. En noviembre del 2021 tuviste una corrección. Entonces habían dos alternativas. O sencillamente prescindir de esa información o acusar recibo del cambio de marea, pero decir, esta correlación de fuerza no la vamos a tener más, así que aprovechemos. Claro, pero hay un cambio de marea que, si uno quiere, es más bien ideológico, y otro que creo que es más constante y que tiene que ver con que desconfiamos profundamente del que está en el poder. Eso sí, sea quien sea. eso yo creo que sí. Y por lo tanto, sea Boric cuando asume, y en el fondo la primera gran caída de Boric tiene que ver también con un tema que tiene que ver con el bolsillo, que es cuando Boric dice no al quinto retiro. Y ahí es donde se provoca una caída, un colapso muy importante en sus niveles de popularidad, empezando su gobierno en abril del 2022, ¿no? Sí. Y ahora un poco se repite eso, porque nuevamente el elemento fundamental que pega en términos de aprobación, obviamente, es el shock de las bencinas que el gobierno decide traspasar al público. Y eso se ve acompañado con una serie de errores, que los vamos a conversar en detalle, digamos, una serie de errores no forzados, de improvisaciones, de falta de claridad sobre hacia dónde va el gobierno. Pero creo que hay un mar de fondo mayor, que no le damos a los gobiernos tampoco la posibilidad de que tengan una curva de aprendizaje, porque hay un constante golpearse de un lado al otro que hace que eso sea imposible, ¿no? Déjame reconstruir un poco tu teoría. O sea, más que esta bipolaridad ideológica, tú dices que hay una cierta constancia en que el que está en el poder es el que está permanentemente siendo impugnado, y eso ha trascendido los gobiernos pero eso es relativamente independiente de que cada gobierno haya sobreinterpretado su mandato. O sea, las dos cosas. Es que cuando tú sobreinterpretas tu mandato te equivocas, porque tú piensas que vas a tener una opinión pública que va a estar al lado tuyo cuando tomas estas medidas. Cuando, por ejemplo, el gobierno toma la decisión de decir, vamos a traspasar los 500 pesos de alza del diésel a público, yo me imagino que alguien en algún punto hizo una cierta reflexión política y dijo, bueno, obviamente va a tener un costo en popularidad, sin duda, pero igual la gente nos ha dicho, en fondo nosotros ganamos prometiendo como orden y seriedad, y que aquí vamos a tener un gesto adusto para hacer las cosas, y que vamos a hacer las cosas dolorosas, y por lo tanto la gente nos va a apoyar. Eso para mí es sobreinterpretar un mandato, ¿no? Ya, déjame ponerme abogado del diablo. A Boric se le criticó de que no entró, ¿cierto?, con la intensidad que podría haberlo hecho porque esperó el desenlace constitucional. Claro. Ahora Kast entró con toda la intensidad, lo comentamos en el primer programa, que parece que ha pasado un siglo del primer programa de marzo, pero... de inundar la zona. Claro, ¿cierto? Y le estamos diciendo que esa intensidad pareciera reflejar que se embriagó con su resultado en vez de haber entendido las señales de Bachelet 2, de Piñera 2, de Boric 1, de que ese triunfo revela una serie de contingencias, que los votos con los que ganó en segunda son más bien prestados, etc. Que hay poca paciencia y frustración de la ciudadanía, muy rápida. Es que una cosa es como, en el fondo, la velocidad que tú imprimes a algo, y otra cosa es la habilidad con que lo haces. Porque si tu velocidad de imprimir ritmo a las cosas significa que vas a estar constantemente haciéndote autogoles, haciéndote zancadillas, jugando contra tu propio capital político, porque cuando el gobierno toma la decisión de subir el precio de los combustibles de la manera en que lo hace y de la manera en que lo comunica, lo que hace es generarse un daño muy profundo porque dilapida su capital político, ¿no? Quema su capital político. No lo invierte, lo dilapida. No lo invierte en algo que sea realmente útil para su programa, me parece a mí. Porque otra cosa es que tú digas, voy a hacer algo que tal vez puede ser impopular, pero porque es la base fundamental de mi programa con la cual yo voy a dejar un legado, que en un año más va a tener tales efectos que van a ser muy positivos. Casi lo justificó Kast, dijo, en un año más me van a agradecer. Claro, pero le vamos a agradecer que... ¿Qué específicamente? No sé, estoy diciendo... Para entenderlo, me corresponde ser el abogado del diablo en esta. Estoy tratando de defender... Perdón, no estoy diciendo que el diablo sea algo... Pero estoy tratando de entender, ¿cierto?, la racionalidad detrás de la medida, ¿cierto? Él dice, esta es una medida que tenemos que tomar, sé que es impopular. Hace mucho tiempo, ¿cómo fue que lo dijo? Que no hay gobiernos que toman estas decisiones difíciles o con responsabilidad. Yo sé que hoy en este minuto es como con papá que te obliga a comerte las verduras, los vegetales, y al niño no le gustan. Bueno, yo soy ese que te va a obligar y me lo vas a agradecer más adelante. Claro. Esa fue la narrativa que en primer lugar se puso en juego. Yo creo que hay una medida que se tomó de una manera súper poco pensada. Claro. Creo que no se meditó políticamente. Creo que, a ver, para ir más atrás, yo creo que hay un problema de diseño muy importante en el gobierno. Hay un problema de cómo diseñas el gobierno.
en el cual creo que no se tomaron en cuenta ciertos factores básicos. Se armó un gabinete básicamente buscando pureza ideológica, buscando lealtad personal hacia el presidente. Se le dio muy poco rol a los partidos políticos y por lo tanto no hay una masa crítica de pensamiento para que una cosa tan, me parece a mí evidente como decir, si vamos a tomar una medida como esta, así de cruda, así de dolorosa, hay que pensarlo muy bien, hay que ver cuáles son las medidas de mitigación, hay que tener toda una forma muy bien pensada de comunicarla. Nada de eso se hizo. El ministro de Hacienda decidió que aquí se subían los precios de los combustibles, 500 pesos el precio del diésel, 300 pesos las bencinas. Se hizo, se comunicó de una manera espantosa. No se armó políticamente un relato que se sostuviera. Si a las 24 horas tuviste que salir a desmentir tu propio relato de que el Estado estaba quebrado. Entonces, una decisión así de importante, no es una los gobiernos todos los días toman decisiones. Esta es una decisión que cualquier persona que mire de fuera entendía que era clave, que marcaba el futuro de este gobierno recién iniciado. Y se hizo con un amateurismo desde el punto de vista de la comunicación política que a mí me parece muy sorprendente. ¿Qué otros elementos fuera del caso de las bencinas que pareciera ser ahí donde se empieza a derrumbar? Y por eso quiero dar el marco de esta conversación en este sentido de que parecía al principio que el gobierno partía con todo, que inundaba la zona, que la oposición estaba media groggy, como se dice en el boxeo, y que quizás le iba a dar resultado a Kast esta estrategia de copar todos los espacios, de estar en todas las... y sobre todo cuando se trataba de medidas que tenían que ver con lo que prometió en campaña, sobre todo cuando tenía que ver con mano dura por un lado y reactivación económica con lo otro. Hasta el sacrificio de la ranita de Darwin se podía hacer en el nombre de la inversión extranjera, de un proyecto que iba a traer no sé cuántos mil millones. Pero ahora claramente se perdió eso, se desdibujó. Siguen habiendo todos los días crímenes que la gente los ve en sus televisores, alguna prensa que será más o menos oficialista, pero sigue siendo rentable mostrar cierto sangre en televisión. La reactivación económica muy luego, por el contrario, hoy día te está pegando en el bolsillo lo que está ocurriendo. Y han habido otros elementos que parece que muestran desorganización o improvisación, que es una cuestión bien compleja respecto de un elenco que hizo carrera diciendo que los que estaban gobernando lo hacían todo mal. Claro, y ahí eso te pega mucho, porque evidentemente es un gobierno donde no se están tomando... a ver, es un gobierno con poca experiencia política. Eso me parece que es un hecho indudable. O sea, tienes el ministro de Hacienda menos experimentado políticamente que ha habido en Chile desde la vuelta a la democracia. Tienes en puestos claves personas que improvisaste en la vocería de gobierno, en el Ministerio de Seguridad, que supuestamente era el ministerio al cual tú le ibas a sacar más lustre, ¿no? Claro, donde más te ibas a lucir, y ha sido un desastre hasta ahora lo que ha pasado allí. Entonces, y hay muchos otros ministerios donde me parece que se están tomando resoluciones que no sé quién las piensa, no sé quién las valida. Te pongo un ejemplo, lo de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, que es sacada de su cargo teniendo cáncer. Y lo que ves es que se toma esta medida. Aparentemente es una decisión de la ministra, no sé si lo conversó, si hubo como alguna evaluación de riesgos y de daños que podían ocurrir. Se defiende la medida. El presidente, que supuestamente es el que no tiene que estar en la línea de fuego de estas cosas, sale un día en la mañana en una entrevista con las radios defendiendo que era una medida correcta y al par de horas el gobierno la revierte. Ahí evidentemente no hay un manejo político de la situación. Otro ejemplo que me parece más evidente todavía, este famoso recorte del 3%. El ministro de Hacienda está casado por una promesa de campaña que sabemos que no se puede cumplir, que son los $6.000 millones de recorte fiscal, mientras al mismo tiempo equilibras el presupuesto fiscal, mientras al mismo tiempo reduces impuestos y no recortas derechos sociales. Eso todos los economistas durante la campaña dijeron, eso es imposible, no se puede hacer. Bueno, llegaste, no has sincerado que eso no se puede hacer, entonces dices que todos los ministerios corten un 3%. Me parece bastante evidente que un análisis político básico tiene que decir, pero ¿cómo le vamos a cortar el 3%, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad? Claro. Y nadie hace ese análisis. La ministra de Seguridad, que al parecer no tiene ningún poder... Pero logró revertirlo. pero en primer momento agacha la cabeza, le dice a Carabineros, corten el presupuesto. Carabineros dice, bueno, entonces cortamos tales y tales cosas. Van al Congreso a... O sea, no hay, en ningún momento se dice, saltan las alarmas. El gobierno va al Congreso a explicar y defender que le van a cortar la plata para que Carabineros compre vehículos y haga patrullajes. Pasan varios días defendiendo la medida y al final, después de una semana, se dan cuenta, oye, parece que no es tan buena idea cortarle 3% al presupuesto de seguridad. O sea, mi pregunta es, ¿cómo a alguien se le ocurre... O sea, a alguien no se le ocurre decir al ministro de Hacienda, ¿sabe qué? Ese 3% en el caso del Ministerio de Seguridad no va a ser, porque aquí políticamente eso
no flota para un gobierno que tiene la seguridad como principal punto. Y sin embargo, no solo no se corta en ese momento, sino que todo sigue un ritmo en que incluso el gobierno aparece durante varios días defendiendo una medida que obviamente para un gobierno como este es indefendible, cortarle el presupuesto a Carabineros. Sí, vi tu columna ayer que tenía que ver justamente con esto de que tú anuncias una medida que es mal recibida y después al día siguiente la revierte, así un poco la dinámica. Y además hace como una puesta en escena, ¿no? Sí. Un gran anuncio. Sí, estaba pensando un poco más, esta cuestión más estructural. Una posibilidad es que hoy día gobernar sea sencillamente muy difícil para todos los colores políticos. Sin duda. ¿Cierto? Sin duda. Otra posibilidad es que se hace especialmente complejo cuando tú, desde una cómoda posición de oposición, dijiste que si te tocaba a ti, harías las cosas completamente distintas. Claro, y ahí está el fenómeno, siempre hay un tuit que le ocurrió al presidente Boric y ahora le ocurre exactamente igual al presidente Kast, porque para cada cosa que hace o dice, evidentemente hay un tuit haciendo lo contrario. Al presidente Boric le pasó lo mismo. Hay gente que está sacando los tuits del presidente Boric, le raya una cosita y es exactamente igual para Kast. Claro. ¿Por qué el presidente está pensando en concierto en vez de estar yendo al homicidio, el carabinero no sé cuánto? ¿Por qué el presidente está yendo al Champion en vez de estar yendo? O sea, se puede aplicar exactamente igual. ¿Por qué el presidente anda de viaje si está pasando tal cosa? Exacto, que ahora se va a Argentina. Exacto. Claro. Los combustibles, ¿cómo es posible que suban los combustibles? Este gobierno es indolente. Sí, esa lógica era un poco predecible. Claro. La lógica de que si como oposición, ¿cierto?, te comportas de cierta manera y destruyes todos los puentes, después va a ser muy difícil encontrar estos puentes, digamos, para pedirle al que está al frente que te ayude. Claro, porque del otro lado más están con los dedos crespos, digamos, por empezar a cobrar esas cuentas desde el mismo 11 de marzo. Ahí no hay luna de miel que valga. Yo lo he visto principalmente en el Frente Amplio, el Partido Comunista, digamos, lo hace siempre, pero obviamente ahí hay mucha sangre en el ojo. ¿Qué otro elemento? El tema de la improvisación puede ser importante, la falta de pericia política, y por eso mucha gente dice que, por lo tanto, el gabinete y el equipo político en general debiese sufrir modificaciones. Porque lo que hemos visto ahora de los más duchos, de los con más experiencia, estoy pensando en Alvarado en Interior y García en Secpres, más tratar como de arreglar con alambre después en el Congreso los desaguisados. Claro. Yo creo que eso es interesante porque uno podría estar como todo el día haciendo la enumeración de todos los errores, todas las equivocaciones, pero creo que quiero ver los patrones. Claro, ¿cuál es el patrón? Y yo creo que el patrón es un gabinete, es en general un gobierno, no solamente un gabinete, que tiene poca experiencia política real. Porque tú le decías, están Alvarado y García. Claro, los dos son viejos perros de la política, están haciendo su pega ahí, pero ellos no son los que están dirigiendo, ellos no son los que están mandando, ellos más bien están arreglando los entuertos que hacen otros, ¿no? Y entonces hoy día da la impresión de que los dos centros de poder que hay en el gobierno son el Ministerio de Hacienda, claramente e indudablemente. Y además esta semana supuestamente se presenta este proyecto de reconstrucción que Quirós sigue adelante tal cual. Vamos a ver qué pasa. Y el segundo piso. Eso, y el segundo piso, ¿no? Que de hecho el segundo piso, el otro día alguien me lo comentaba, la decisión de poner en la escena este libreto del gobierno en quiebra, del Estado en quiebra más que el gobierno, que finalmente la tiene que ejecutar Mara Cedini, la vocera, viene de una pieza hecha por SECOM. SECOM generalmente está bajo la dirección de la Secretaría General de Gobierno, de la vocería, pero en este caso el que asume la responsabilidad es Cristian Valenzuela del segundo piso. Claro. Que parece que ha establecido de que SECOM tiene que rendir cuentas directamente a segundo piso y la vocería, por lo tanto, ejecuta lo que indirectamente determina el segundo piso. Entonces, mira, mi punto es el siguiente. Si vemos que el eje del poder el eje es Hacienda, segundo piso, o por ponerlo en nombre, Quirós Valenzuela. Ese parece ser el eje de poder de estas primeras semanas de gobierno. ¿Qué tienen en común Quirós y Valenzuela? Primero, bastante poca experiencia de gobierno. Valenzuela un poco más, aunque él habla de los parásitos, él sabemos que fue jefe de gabinete y ha tenido varios cargos, digamos, en la administración pública. Quirós no. Quirós viene bastante más de fuera. Ambos me parece que tienen una mirada bastante ideológica de la realidad. Creo que tienden a ver más la realidad por cómo les gustaría que fuera o cómo les gustaría manejarla, más que por cómo realmente es. Y me parece que ahí faltan elementos de mayor realismo político que puedan entrar a tener mayor influencia sobre el presidente. A mí me da la impresión de que estas primeras semanas han sido las semanas del eje Quirós-Valenzuela y que, de acuerdo a los resultados, no parece estar siendo un eje que funcione muy bien. Ya, yo creo, esta es la última abogado al diablo que voy a hacer porque ya creo que ya no puedo gastar más cartuchos en esto. Pero si yo fuese
¿cierto? Una versión idealizada de la dupla Valenzuela-Quiroz diría, bueno, nuestra tarea nunca fue administrar la realidad, Daniel. Ujú. Por lo tanto, si tú nos pides que veamos la realidad tal como es, a nosotros no nos llamaron para marcar el paso, ¿cierto? A nosotros nos llamaron, estoy pensando en una categoría más marxista, para transformar la realidad. Es lo más frente amplista que he escuchado en Sí, mi vida, lo bueno, que estáis diciendo hay Cristóbal. muchas cosas parecidas entre el mundo que hoy no gobierna y el que no gobierna recién, aunque no parezca. estoy de En crudo al menos, Claro. en crudo, sin bemoles ni moderaciones. Entonces, como yo quiero transformar la realidad, porque por algo me elegiste, Claro. ¿cierto? Yo voy a hacer de la porfía, Ujú. en este caso, de mi porfía por transformar la realidad, la voy a convertir en una virtud que a la larga va a pagar en consistencia, ¿cierto? Porque no nos olvidemos de que Kast está donde está, no porque ha sido una veleta, Ujú. sino porque ha sido consistente. Ujú. A Kast en el estallido social no lo queríamos ver. Kast fue la figura del 20% que obtuvo el rechazo de entrada. O sea, donde nadie quería estar, la lepra, ¿cierto? Aparte de las Condes, Vitacura, Barnechea, nadie más en Chile se quería casar con esa marca. Él estuvo ahí, él dijo que esto no lo haga, el presidente Piñera es debilucho, entregó la Constitución. O sea, y de repente la marea cambió y él no se movió de su escritorio. O sea, estoy diciendo que quizás ellos piensan que esta porfía, en el fondo, cuando va asociada a carácter, yo creo que hay muchas otras cosas aquí que son complejas, cuando tú dices que se revierten, eso ya demuestra, creo que, otro problema. Pero si yo soy porfiado y muestro carácter, mi pregunta es, ¿no están apostando a ello, a que finalmente la consistencia pague y el día de mañana, cuando dé fruto la inversión, ¿cierto? Cuando ya no estemos preocupados de la ranita de Darwin ni del alerce no sé dónde o la bicicleta y vayamos para adelante con los fuegos de la industria, ¿cierto? No estaremos creciendo, no habrá más plata en el bolsillo de los chilenos y ahí, cuando termine esto, es cuando importa. El que ríe último ríe mejor. No sé, estoy Sí, pensando sí, sí. en la única manera en que puedo cuadrar este círculo, porque si no, me cuesta entender. Claro. Más allá de la improvisación, los errores humanos, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo. Ahora, creo que eso también parte del error. O sea, creo que es una buena manera de ponerlo. Creo que el error es también pensar que las lógicas con las cuales tú fuiste exitoso siendo oposición son Sí. las lógicas con las cuales tú vas a ser bueno, exitoso eso siendo sí. gobierno. Es cierto. Y también creo que está súper archi demostrado que, claro, esta lógica destructiva de ustedes contra nosotros, de tierra arrasada, lamentablemente funciona para hacer oposición. Y eso es muy malo porque el incentivo para las oposiciones está bien clarito, ¿no? Hagamos de nuevo lo mismo y en algún momento nos va a tocar. Creo que Sí. es terrible, pero uno entiende que hay un incentivo perverso funcionando así. Pero en el caso de gobernar, también me parece que está bastante claro que evidentemente esas lógicas no le han funcionado a todos los últimos gobiernos. Sí. ¿Por qué En eso habría de ser coincido, distinto? sí. Ahora, hubo una entrevista, si no me equivoco, de Arturo Esquella, Ujú. que yo creo que le pican las manos por estar en el gobierno en vez de estar en el cementerio de los elefantes del Senado. Y capaz que luego llegue para allá. Y él decía algo así como... La banca está Bueno, precalentando. hay dos cosas interesantes. Primero, él desliza a través de una serie de cuñas, en el fondo algo que hablamos con Pablo Stefanoni, de que en algunos casos sencillamente es imposible separar la batalla cultural de las cuestiones de política pública, de las prioridades que uno pensaría que son más duras o más materiales. Inevitablemente muchas de esas tienen una dimensión de batalla cultural y así lo sugiere la entrevista a Esquella, pero dejémoslo para adelante porque seguramente nos va a dar harto de comer este gobierno por ese lado. Pero también dice algo esto de que la luna de miel no ha comenzado. Sí. Ya que nosotros la dimos por muerta la Sí. semana pasada. La semana pasada se llamó Ya no habrá luna de miel. Ya no es habrá- que ella dice, ojo, No ha empezado todavía. ya va a empezar después. Cuando se vean los frutos. Va a ser diferida. Claro, pero eso ya parece más un baby shower, ¿no? Porque si queréis que celebremos cuando veamos los frutos, que en este caso serían como los críos, ¿cierto? Ya sea legislativo o de otra índole. Pero bueno, la presidenta Bachelet en su primer gobierno terminó mejor de lo que empezó. Ya, pero todos los gobiernos tienen al final, o más o menos, han tenido como una colita. El caso de la presidenta Bachelet fue muy notable, pero en general como que ya después, que de nuevo, entronca con lo del principio. Los gobiernos en general cuando ya van de salida empiezan a subir en su aprobación, porque Sí. ya la gente no los ve como con poder. Pero, De hecho, permíteme este puro pero. De hecho, el presidente Boric, tú ves las encuestas y ya está subiendo su aprobación. Ya está sí, subiendo sí, su imagen no, positiva. hoy día, por supuesto, todos tienen Ya, buen ya lejos. empezó la nostalgia por Sí, Boric. sí, está bien. Pero en el caso de la presidenta Bachelet, creo
y aquí nuestra próxima invitada puede que me corrija o quizás lo vea de una manera parecida o no, en su momento cuando se le pedía al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, que fuese más dispendioso con la billetera fiscal, y él decía no, ¿cierto? En esa época, ¿te acuerdas que se hablaba de los autocomplacientes versus los autoflagelantes? Los autoflagelantes que querían que, bueno, si hay lucas, vamos a ocuparla, ¿cierto? Sí. Y el ministro de Hacienda decía nones, de manera bien porfiada en su momento. ¿Te acuerdas que se ganó mucho? Se granjeó muchos enemigos. Y llegó la crisis financiera internacional del 2008. Claro. Y llegó el momento de usar lo que habíamos ahorrado en temporada de vacas gordas. Y el manejo económico del gobierno comenzó a subir, después de la época del Transantiago, que eso fue bien dura, digamos, comenzó a subir, digamos, en paralelo a la aprobación de la presidenta Bachelet. O sea, no fue una cuestión meramente de que ese caso fue muy está yendo y ahora es como la queremos porque se va. Como que hubo un respaldo a una política que en su momento se vio impopular y que finalmente terminó dando frutos. Claro. No estoy dando ideas, estoy diciendo simplemente que yo creo que... Claro, ahora, eso también depende de una serie de circunstancias que justo tuviste. Bueno, además que Chile estaba en otra circunstancia, no tenía deuda. Y claro, justo tocó que al final también aparece esta crisis donde es el momento efectivamente para inyectar toda esa plata a la economía, lo que se hizo. Pero suponer que eso va a repetirse. Ya, pues la cosa es que está difícil y nadie habría pensado, yo creo, que a los pocos días de inaugurarse este gobierno, insisto, como dijimos al principio, con un viento que parecía muy favorable por las prioridades de la ciudadanía y los ejes de la campaña, yo creo que nadie se habría imaginado que estaría en condiciones tan, digamos, difíciles, y lo que lo muestran también los números en la encuesta. Y lo muestra también, me parece, que es todo otro factor, que es una cierta desafección muy temprana de parte del oficialismo, o de sectores del oficialismo, que muy temprano han empezado a hacer críticas bastante fuertes. Y cuando digo oficialismo estoy hablando de gente importante. La presidenta del Senado, por ejemplo, ha sido muy crítica. Desde Renovación Nacional, creo que en especial hay una desafección importante con el gobierno. La ex candidata Evelyn Matei, por supuesto, también ha aprovechado de cobrar algunas cuentas sobre casos específicos. Y eso creo que tiene dos razones. Una es que efectivamente, claro, cuando el gobierno pierde capital político, es más fácil también desde el oficialismo empezar a pegarle, por cierto. Es más fácil que empiece el discolaje también. Este proyecto misceláneo, ómnibus, no va a ser fácil, incluso desde la perspectiva del oficialismo. En el oficialismo ya hay mucha gente diciendo no, tiene que haber más medidas compensatorias del tema del alza de los combustibles, por ejemplo. Y además porque el gobierno aquí también cometió otro error, que creo que también era muy previsible, y lo dijimos en su momento, que es que yo creo que ninguneó a los partidos políticos. Y cuando tú ninguneas a los partidos políticos, cuando los dejas fuera de la zona de decisiones, bueno, las consecuencias son que los partidos políticos rápidamente dicen, bueno, sí, nosotros somos parte de este gobierno, pero ni tanto tampoco. Y por lo tanto, si nosotros no estamos en la cocina donde se están tomando las decisiones, porque las toma el señor Quirós con el señor Valenzuela, entonces nosotros también podemos tomar palco, como dijo una ahora ministra, digamos, y también hacer nuestras críticas. Sí. Falta affectio societatis, como dicen los abogados en este gobierno, encuentro. En el mundo de la derecha. Claro, porque le arrebataste a la derecha tradicional el momento, digamos. Bueno, no diría que era su momento, ellos llegaron al gobierno 2 veces con Piñera, digamos. Pero pensaron que Matei tenía clavada la roba de la fortuna, se los arrebataste con una derecha muy crítica de esa derechita cobarde, ¿cierto? Lo vimos muchos años. Entonces, por lo tanto, yo creo que todavía hay muchas heridas que no han restañado en ese sentido. Y esas heridas no se están haciendo restañar de la manera más lógica que decirles, bueno, compartamos la torta, ¿no? Exacto. O sea, me llevé la torta, pero la comparto contigo. Paguen los costos nomás. Paguen los costos. Y eso, claro, y de nuevo, si el gobierno tiene un 60% de popularidad, claro, puede hacer eso. Claro. Pero cuando el gobierno se autoinfiere una caída de popularidad como la que hemos visto en los primeros días, también pierde manija para hacer lo que supuestamente sí es su legado. Porque me imagino que el legado que quiere dejar el presidente Kast y el ministro Quirós no es, hicimos la mayor alza de combustible en la historia. Aprobamos estos proyectos de ley que permitieron echar a andar nuevamente la economía y crear empleo. Ese supuestamente es el legado principal, no la cosa secundaria de si los combustibles los subimos de una vez o los subimos escalonadamente. Veamos. Te invito a que pasemos a nuestra segunda parte del programa. Vamos.
Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quiero hacerte una invitación, que entres a loqueimporta.cl y te hagas parte de nuestra comunidad. Una comunidad que está creciendo día a día. Ya enviamos los primeros newsletters. Esta semana viene el segundo newsletter. También el viernes tuvimos nuestro primer café virtual, o nuestra primera tertulia virtual, como la rebautizamos, que fue un momento súper entretenido para poder conversar con ustedes, para recibir sus comentarios, sus preguntas y tener una larga tertulia cara a cara. Lo vamos a estar repitiendo también muy pronto. Así que si no quieres perderte nada de esto, ni los newsletters, ni las tertulias virtuales, ni los regalos que también vamos a empezar a mandar muy pronto a los domicilios de quienes se hayan inscrito, recuerda entrar a loqueimporta.cl, hacerte socio y así también ayudarnos a mantener y a profundizar nuestro periodismo en la casa editorial Lo que Importa. Estamos de regreso en Animales Políticos, como todos los lunes, analizando la contingencia política nacional principalmente, y nuestra invitada, como decía el programa de David Letterman, no requiere presentación. Nuestra próxima invitada fue ministra, fue alcaldesa, parlamentaria. El año pasado no la pudimos tener acá porque estaba en la refriega, pero ahora ha vuelto a mirar esto desde fuera con su aguda mirada habitual. Un placer, un honor tenerte con nosotros, Carola. Gracias por la invitación. Hola, Carolina Tobar, bienvenida. Gracias. Partamos por el análisis de lo que ha pasado en estos primeros 26 días. Se están cumpliendo hoy, ya llevamos menos de un mes, pero se ha sentido como bastante, ¿no? ¿Qué te parece el arranque del gobierno? Bueno, parto diciendo que yo estoy preocupada por el panorama que se ha ido armando. Creo que estamos teniendo un gobierno que tiene una agenda, es un gobierno de derecha radical. Yo tengo diferencias ideológicas, de valores muy grandes, pero eso, bueno, eso lo sabíamos, eso no es una novedad. Pero a eso se suma que es un gobierno que toma una serie de decisiones que desde el punto de vista de la política pública no han estado discutidas y que tienen mucho impacto en la política pública, y la manera que tiene de defenderlas es explicando razones de gestión. Entonces se está cubriendo con el manto de la gestión decisiones que tienen un trasfondo muy ideológico. Entonces la discusión no es transparente para los ciudadanos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, el plan de búsqueda. Se dice, no había confianza en los funcionarios, no estaban en el perfil, que puede ser. O sea, un gobierno tiene derecho a cambiar funcionarios. El problema es que cuando uno ve lo que el ministro dice, lo que dice realmente es que el plan de búsqueda va a seguir porque nosotros vamos a seguir colaborando con los tribunales. El plan de búsqueda no consiste en colaborar con los tribunales solamente. Eso lo hacía el Programa de Derechos Humanos desde mucho antes. El plan de búsqueda es mucho más que eso. Y aquí de contrabando se está volviendo la idea de hacer lo que los tribunales piden en lugar de hacer todo lo que el Estado puede, que es la lógica del plan de búsqueda. Ese es un ejemplo. Te puedo mencionar muchos otros ejemplos. El ejemplo de lo que ha ido pasando en los temas del Ministerio de Vivienda, en que se dice que no hay plata, entonces por eso no van a hacer la ciclovía, o no hay plata, por eso no van a hacer lo de Colonia Dignidad. Bueno, cuando uno sabe que en realidad este es un gobierno que no solo en su Ministerio de Vivienda, sino también en su Ministerio de Transporte, viene de una agenda que es muy contraria a toda esta lógica de transporte sostenible, Claro, ¿no? Más automovilística. Más automovilística, y no te hablan de eso, sino que te dicen, no, es que no hay plata, la cuestión, y dejan a mitad de camino un proyecto, a mitad, que es una cosa muy fea en buena gestión, un gobierno que defiende la gestión. Dejar los proyectos a la mitad, en ninguna parte es buena política. Y ya ni hablar Colonia Dignidad, que la manera de decir que eso no se debe hacer es que es un proyecto faraónico. Si ese es el problema, entonces tú lo redimensionas, tú haces una mesa para arreglarlo, pero te haces cargo de que tiene sentido que ese sea un lugar de memoria. Aquí no, faraónico se patea. Tú ves, Carolina, que en todos los aspectos, no solamente en los aspectos claves en los que este gobierno dijo que se iba a centrar, que eran economía y seguridad, tú ves que en todos los aspectos hay una especie de ofensiva ideológica. Sí, o sea, Michelle Bachelet ni hablar. Se dice, mira, eso no resultó porque el presidente Boric no conversó, una cosa procedimental. Sí. Procedimental. Cuando el tema de que un país como Chile, chiquitito, aquí metido en el rincón, tenga la posibilidad de estar a la cabeza de Naciones Unidas, es para cualquier país. El pecho se infla. No, aquí no se infla, porque con tal de no darle un punto a los del otro bando, prefiero que el país renuncie a ese honor, a esa enorme responsabilidad, a ese rol tan gravitante. Entonces creo que en muchas cosas hay eso. Y ya ni hablar en los temas
fiscales. O sea, en los temas fiscales se ha armado un relato sobre la base de una realidad, y es que tenemos una política fiscal que está apretada y lleva muchos años apretada. O sea, no está más apretada ahora que al inicio del gobierno del presidente Boric. Al inicio del gobierno del presidente Boric estaba más apretada que ahora. O sea, había más déficit y había que hacer un ajuste más grande. Entonces, no es algo nuevo, pero con el pretexto de una política fiscal apretada, recortes por aquí y por allá, agendas que se proponen al país, que suponen, digamos, que lo que hay que hacer con el Estado es recortar, recortar y recortar, y no se asume que hay responsabilidades o expectativas de la ciudadanía que con los recursos que hay no se logran cumplir. Si esa es la tensión de esto, no es solamente que no te alcanza la plata, sino que no alcanzas a llegar a tiempo donde tienes que llegar. Con la seguridad, con la educación, con la vivienda, con la salud, con la protección de la infancia. Bueno, ya lo decía Evelyn Matei en su rap, gobernar no es solo emergencia, ¿cierto? Pero este gobierno... Bien lo decía. Qué recuerdo desbloqueado. Es que me acuerdo porque era una crítica que se le trató de hacer, pero no me penetró en ese momento, ¿cierto? Kass, yo creo que fue súper Mateo en decir, a ver, a mí no me saquen de la emergencia, no me saquen de seguridad y economía, y por lo tanto yo más cosas no voy a hacer. Claro, y en campaña le funcionó. Ahora yo creo que el error es pensar que gobernar se puede hacer así, con la misma Es que estrategia. yo creo un poco lo que entiendo lo que dice Carola es que tú dices que sigues haciendo tu gobierno de emergencia, pero es inevitable que de alguna manera, ¿cierto?, permeen hacia las cientos de áreas de la política pública tus convicciones ideológicas. Algunos le llaman batalla cultural, otros le llaman, hasta el nombre da un poco lo mismo. Pero no solo es inevitable, Cristóbal, yo creo que es intencional. O sea, el discurso de la emergencia lo que tiene es que te autoriza una excepcionalidad, una radicalidad, una dureza por la cual puedes meter de contrabando sapos y culebras. Viste de necesidad. Perdón la brutalidad, pero creo que un poquito cosas de esas estamos viendo. Bueno, a propósito de sapo y culebra, a Rodrigo Correa, un colega mío, cuando yo le decía la segunda convención, la CC2, digamos, yo le decía, no, pero... ¿CC2 ya tiene una sigla? CC1 y CC2, 4S, 17D, todo tiene una... Ya, ok. Ahora CC1 y CC2. La de la Constitución. La Constitución. Está la primera convención, Convención Constitucional, la segunda Consejo Constitucional, CC1, CC2. Cuando asume CC2, ¿te acuerdas que la noche que los republicanos les va súper bien y Kass hace un discurso súper termal, como diciendo, tranquilo, vamos a leer el texto, el anteproyecto de los expertos, y al rato le meten el rodeo, al rato le meten la canción nacional? Y un colega mío me decía, ¿es que acaso tú nunca escuchaste la fábula del escorpión y la rana? El escorpión no puede traicionar su naturaleza, ¿cierto? Y me acusó de naïf, de ingenuo, como siempre. Entonces yo pregunto, ¿fuimos naïf, ingenuos los que pensamos que en este caso Kass 2025 se había moderado, que la emergencia realmente iba a hacer esto, o era súper previsible que en el fondo esto ocurriera? No, yo creo que conociendo a Kass era muy predecible que él iba a ir al fondo, a tomar medidas con mucho contenido ideológico. El problema es que eso se puede hacer con distintas tácticas. Tú eso lo puedes hacer pateando, como decíamos, entrando con la pata en alto, claro, o puedes hacerlo guardándote un poco, tratando de construir una base que te transversalice, que te dé proyección para un segundo gobierno. Pero a mí nunca me ha cabido duda que aquí se va por una apuesta muy ideológica, que no es solo hacer un gobierno programático o tomar unas medidas de emergencia, sino cambiar, por decirlo así, el ethos del Chile contemporáneo, moverlo. Correr las fronteras, estos progres nos tiraron demasiado para acá, nosotros vamos a tirar la exactamente. Yo no tengo duda de eso y creo que además tampoco algo que haya escondido. Tampoco algo que haya escondido. Ahora, siempre queremos como pensar, queremos creer. O sea, yo conozco gente muy cercana, gente izquierda, que en enero decía, no, si acá está súper moderado, yo creo que no va a pasar nada, si vamos bien, vamos bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y no, pues yo creo que habiendo mirado de cerca su manera de pensar, sus actuaciones, sus decisiones, su jugada hace mucho rato de salirse de la UDI, de apostar a una derecha, todo esto es consecuencia de eso, ¿no? ¿Y cuál es ese cambio que tú ves en el ethos del Chile contemporáneo que se querría como cambiar o se querría modificar? Yo creo que es un cambio en el pacto social, primero en el aspecto de cómo convive el compromiso con generar una economía dinámica, con el compromiso de garantizar
ciertos bienes básicos a toda la población. Yo creo que ahí nosotros llevamos un buen rato que no hemos logrado un punto de satisfacción. O sea, llevamos varios gobiernos con reformas tributarias que quieren hacer una y no les resulta, o la hacen y no les alcanza, pero en el fondo moviéndonos hacia la idea de que hay que dar más bienes públicos, pero cuidar mucho que la economía siga dinámica. Y yo creo que aquí de frente se está diciendo, mira, es más importante que la economía sea dinámica a garantizar los bienes públicos. O sea, de frente hay un decir, mira, en esta tensión nosotros nos vamos por aquí. O sea, no vamos a buscar el balance, sino que nos vamos a jugar porque la economía dinámica genera esa satisfacción. No creemos que a través de la política pública la vamos a generar. Y no lo digo caricaturescamente. Porque puede ser una decisión legítima eventualmente. Bueno, claro, pero hay que reconocerla. Hay que reconocerla, porque yo creo que esto que se trata de decir, que haciendo estas rebajas de impuestos, la economía, no sé qué, al final, no. O sea, no hay ningún economista serio que crea que de verdad con una rebaja de impuestos tú por el crecimiento vas a recaudar igual o más. Eso, sabemos que no. Entonces eso significa un pacto social de otro tipo en que tú asumes que con los recursos privados la gente va a resolver sus problemas y vamos a sacar algunas expectativas de lo que se puede proveer socialmente. Y yo creo que la otra tiene que ver con un sentido, digamos, más lo que se llama tradicionalmente la agenda cultural, ¿no? Porque yo creo que todo esto es agenda cultural realmente, es muy valórico todo esto que estoy diciendo. Pero la otra tiene que ver con volver a un principio más de que hay ciertas tradiciones, ciertas formas de organizar la vida social que tienen una virtud superior a otras que han aparecido después. Más familia que diversidad, más tradición que inclusión. Oye, lo cual yo creo que como concepto es válido. Alguien puede pensar que es mejor la familia que la diversidad, pero eso cada quien lo tiene que decidir. No la política pública tiene que decirle, mire, la familia es mejor así, así que hágala así, no asá. La familia de un tipo, ¿no? Sí, porque no, lógico. Las familias son diversas por naturaleza. Claro, me refiero a una familia tradicional. Y sobre todo, no solo es familia versus diversidad, sino que es la idea de que la familia es la dueña, tiene casi, no el monopolio, pero totalmente la primacía en la formación de los ciudadanos. Los padres de los hijos. La idea de que hay valores sociales, que hay que cuidar más allá de lo que piense la familia, yo creo que eso no se comparte. Sí. No se comparte, no se cree que eso sea así. Estas cosas, tú dices, de alguna manera, las viste venir y mucha gente las vio venir entendiendo quién era Kast, el camino que él tomó hace varios años. De hecho, el concepto de derecha radical es un mote que se le puso hace harto rato en Chile, justamente porque presentaba algo distinto de la derecha más convencional. ¿Qué cosas de las que han pasado en estos 26 días sí te han sorprendido? Porque por lo visto las otras te tienen como atenta, ¿cierto? Estás verificando de alguna manera un temor larvado que fue más o menos explícito en campaña. Pero ¿qué cosas sí te han sorprendido de dificultades que tiene el gobierno? Más aquí, como nos gusta tener animales políticos que conozcan cómo funciona la política por dentro, tú que has estado en gobierno, ¿te esperabas que se enfrentaran a tantas dificultades a la hora de gobernar, más allá del objetivo, este propósito que parece haber, que están articulando? No, son tantas no. No, porque yo creo que han sido muchas y que son por una acumulación de tejos pasados en muchas dimensiones. Yo sinceramente no diría que yo lo vi venir. O sea, yo este diseño de gobierno no para nada está en mis planes. Pero yo sí vi venir que el gobierno iba a ir muy a fondo. Ya, ese es el propósito. Pero no pensé que eso se iba a traducir en las primeras semanas en medidas tan duras y tan así como sin espacio de la discusión como las que hemos visto. Ahora, las que me sorprenden son las que no entran en ningún relato ideológico y que tienen un impacto muy fuerte en un área sensible del gobierno, por ejemplo, en temas de seguridad. O sea, a mí el tema de la PDI lo encuentro impactante. Impactante. O sea, es una cosa que ni siquiera se explica con un ultraderechismo, con una agenda ideológica. No tiene ninguna explicación de política pública, ninguna explicación. O sea, es de frente a una medida en que se pasó a llevar una institución y se la metió en un lío político de una forma que es totalmente incoherente con alguien que cree en fortalecer las policías, cuidar a las policías, ¿me entiendes? O sea, es totalmente contradictorio con su propia historia. Y yo creo que también me ha resultado sorprendente ver cómo en ese terreno, en el de la seguridad, se han tomado una serie de medidas que como que dan cuenta de una visión de la seguridad en que no hay ninguna lógica política pública. Todos son como medidas.
acciones. Y cualquier persona que le interesa la seguridad sabe que la seguridad es como la educación, la salud, o sea, son políticas públicas, requieren muchos instrumentos, muchos niveles, planificación, actores que hay que coordinar. No es una serie de performance una detrás de otra. Eso a mí me ha sorprendido. Jamás pensé que fuera tanto, porque había demasiado relato y fichas puestas en el tema de la seguridad. ¿Y crees que no O sea, comparemos seguridad con economía. Claro. Economía, ellos tienen una cosa ultraderechista, lo que tú quieras, pero tú ves que están con una agenda, un cuento, ¿no? Los impuestos, la sequía, los incentivos, los subsidios. Pero en seguridad, ¿qué es esto? O sea, yo realmente no he visto que se ponga arriba de la mesa nada que tenga alguna solidez. ¿Y crees que eso tiene que ver con, por ejemplo, que en Hacienda sí hay un ministro tremendamente empoderado y en cambio la ministra de Seguridad, que aparentemente se improvisó, además un nombre de ministra de Seguridad, no parece haber tomado las riendas? ¿A qué atribuyes? ¿O no había un plan en seguridad más que una cosa un poco de medidas de fuego artificial? Bueno, es que a ver, hay cosas que pienso, pero soy cautelosa para decirlo porque no quiero hacer caricaturas, ¿no? Pero yo creo que el tema de la seguridad es un tema en el que es muy fácil entusiasmarse, tomar posición, porque te choca, te impresiona, a la gente le impresiona, pero eso es muy distinto de pensar la política de seguridad. Entonces yo creo que este mundo ligado al presidente Kast ha estado muy en la cáscara de la seguridad, muy en empatizar con ese sentimiento que es muy fuerte en la población, pero la pega que hay que hacer detrás de eso, de pensar cómo se hace, que mirar las experiencias, contemplar los distintos factores, no sé, hasta ahora no han mostrado que lo hayan hecho. A lo mejor lo han hecho y no lo han mostrado, pero hasta ahora no está, ni un poquito. ¿Y lo de la PDI lo atribuyes a inexperiencia, falta de criterio? Mira, no sé, porque hay muchos rumores dando vueltas de por qué se hizo esto. Pero hablando de sacar a la encargada de inteligencia. Sí, sí. No quiero entrar en los rumores o en las especulaciones. Lo que quiero decir es que no cabe duda que una decisión así tomada sin una explicación pública es poco cuidado con la policía. O sea, una funcionaria como Consuelo Peña, que tiene 30 años de carrera, que pinta como futura directora general, que tiene a su haber logros indiscutibles en cosas muy importantes para la agenda de la seguridad. La macrozona sur, el combate al crimen organizado. No es un recurso abundante. No es que tú dices, la saco y pongo otro, a lo mismo, hay 50 más. No hay 50 más. Es un patrimonio. Entonces, no te deshaces de ella sin una explicación, sin una razón. Entonces, yo veo que en esto, más allá de cuál haya sido la razón, revela un poco cuidado de la policía. Y además pones a la PDI en la mitad del fuego político. Que yo creo que es algo que pasa mucho. O sea, esta idea que está muy instalada, y hay razones para eso, no quiero ser tampoco, yo he hablado bastante de ese asunto varias veces, esta idea de que a la izquierda no le importa la seguridad y a la derecha sí, ¿no? Que la izquierda no quiere las policías y la derecha sí. Y hay razones para eso, ¿ah? No quiero negarlo, pero la verdad es que más allá de que haya razones para pensar eso, es un hecho que no es obvio que los gobiernos de derecha fortalezcan y cuiden a las policías más que los de izquierda. O sea, cuando uno ve la trayectoria histórica que hemos tenido, no ha sido así. Hay una manera de relacionarse con esta policía, con las policías, que las mete en líos que no les corresponde, que las hace pagar costos políticos que debiera pagar la política y no la institución, que le hace el quite a asumir la responsabilidad del mando. Y eso es sistemático. O sea, lo estamos viendo ahora y pasó también durante la época del presidente Piñera. Y creo que eso es muy complicado, porque las policías están siempre metidas en ojos de huracanes. Y si tú les tiras el huracán a ellos, las debilitas. Fuera de la dimensión como más ideológica y estos errores no forzados, podríamos llamarlo de alguna manera, hemos escuchado mucho el último tiempo hablar de improvisación, del predominio de independientes que quizás tenían poca experiencia o inexperiencia derechamente, falta de prolijidad, fallas comunicacionales, o quienes mandan quizás no está muy claro, desde el punto de vista de cómo funcionan las sinapsis neuronales del gobierno, por así decirlo. ¿Qué es lo que has observado tú? ¿Dónde crees que hay puntos flacos? ¿A qué crees que no se le ha sacado suficiente partido? ¿Qué hueles que podría ocurrir para que se remedien esos problemas? No sé, en Piñera 1, ¿te acuerdas que partió con un gobierno con muchos independientes y los políticos alegaron y después entraron los políticos? A pesar de que Piñera 1, fíjate que tuvo mejor aprobación en su primer año que en todos los otros, marcado por los mineros, ¿cierto? Y por la reconstrucción, el terremoto, claro.
Se dice que los políticos llegaron a poner orden en el segundo tiempo. Entonces, ¿cómo interpretas tú ahora eso? ¿Cómo funciona internamente el gobierno, independiente de la agenda, digamos, ideológica que tenga, o de la rapidez o la forma en la cual hayan llegado a gobernar? O sea, yo lo primero que interpreto, que encuentro notable, la habilidad que tenemos de tropezar 1, 2, 3, 5, 20 veces con la misma piedra. Y viene el siguiente y dale con pegarle a la misma piedra. Porque es verdad que todos los gobiernos llevan un buen rato tratando de experimentar mucho con sus primeros gabinetes y tienen que regular. O sea, yo me acuerdo, ¿se acuerdan Bachelet 1? Ahí empezamos. Sí. Nadie se repite el plato. Sí. Y terminamos con una repetición de platos, pero era una cosa... Sí, hablábamos que Andrés Saldívar, su ministro interior, no llegó a vacación de invierno, ni siquiera la cueca. Claro, pero él era de los que, claro, no se repetían el plato porque no... Bueno, había sido ministro de Frey. Había sido ministro de Frey Montalva, claro. Bueno, pero en general era un gobierno de mucha renovación de rostros y después hubo que volver a rostros más políticos. Piñera 1 era, claro, el gobierno de los mejores, no sé qué cosa, y después terminamos con Matei, con Longueira, adentro del gobierno. Bueno, y ahí suma y sigue, ¿no? Bueno, y Boric, que llega a los 6 meses cuando cambia precisamente esa idea. Fue evidente, pura novedad, pura frescura, pura juventud, y después hubo, bueno. Pero se repite eso ahora, ¿verdad? También se repite esto que hablaban ustedes antes, llegar al gobierno como con la idea de que cuando votaron por ti se compraron el paquete completo, ¿no? Tu programa, tus ideas, tu ideología, tus valores, tus diagnósticos, todo. Y todos los últimos gobiernos, o sea, los últimos 3 antes de este, partieron así y tuvieron que recoger, porque a poco andar la sociedad les dijo, mire, yo lo elegí usted, pero no me venga con este pastel, o sea, no. Y lo mismo pasó en los 2 procesos constitucionales. O sea, vaya, elige un consejo que va, señaliza para allá, el consejo anda para allá, y después la gente dice, no. O sea, yo señalice para allá, pero recoja, incluya. Y la verdad es que en el fondo te elegí porque me caen más mal los otros nomás. Si queremos sincerar las cosas, nunca te quise tanto tampoco. Me caían más mal en ese momento. En ese momento. Ahora ya no me caen. Pero ahora que tú tienes el poder, me caen. Me encuentro que tan malos no eran. Entonces, la verdad es que esto ya ha pasado tantas veces que uno dice, ¿por qué pasa de nuevo? A ver, una es porque no se leyeron la historia, no se enteraron, no lo creo. No, yo creo más bien la teoría que tú decías en la vuelta anterior. Es decir, que aquí está el juicio de que todos los gobiernos anteriores no les fue bien porque se dieron. Claro. Porque se mostraron debilidad y fueron a por ellos y los hicieron pedazos. Entonces hay que mostrarse duro, hay que mantenerse fiel al relato original y no soltar prenda y no retroceder. Bueno, el presidente dijo, vamos a tomar medidas, no vamos a retroceder. Claro. Ya. Pero, por último, si compraron carácter, aquí lo van a tener. Una cosa pero así. Ojo, que las 2 convenciones constitucionales hicieron eso. También. No retrocedieron. También. Y mira cómo terminaron. Sí. Los gobiernos, por último, claro, retrocedieron, pagaron costos, pero con el tiempo no se ven nada de mal cuando uno los ve a lo lejos a esos gobiernos. Las convenciones constitucionales, uno mientras más tiempo pasa, peor las ve. Sí. Sí. Ahora, yo me imagino que esa es la idea. O sea, ser muy duro, sostener y con esa consistencia, al final, doblarle la mano al otro. Ahora, doblar la mano al otro. Y esperando que los números, que la economía, en el fondo el que ríe último ríe mejor, que al final termina dándole la razón. Supongo, o sea, no veo otra explicación. Claro. ¿Y tú crees que el diseño es coherente con eso? Porque a ti te tocó, por ejemplo, ser todavía ministra del Interior, más ministra de Seguridad, en la práctica estaban todavía juntos los dos ministerios. Ahora tenemos un Ministerio del Interior que solamente tiene que hacer la gestión política, ya no tiene seguridad. ¿Ves, por ejemplo, un ministro del Interior que efectivamente sea jefe de gabinete? ¿Ves que las decisiones pasan por Interior, Sexpress, se llegó supuestamente también de elecciones políticas? ¿O dónde ves que está el eje del poder y eso funciona o no funciona? Más bien como gestión política, te pregunto. O sea, cuando uno ve de afuera, uno ve que a Interior y a Sexpress les ha tocado ir como a Sexpress y también a CGGOV, de alguna manera, ministerios políticos, ir como a componer situaciones que se han generado por decisiones que han tomado ministerios más sectoriales, ¿no? O pagar los costos por decisiones que han tomado los asesores, en el caso del tema del Estado en quiebra, ¿no? Ahora, siempre los ministros políticos tienen un poco esa pega, o sea, tienen que componer, arreglar, no sé qué, pero también su tarea es poner el diseño estratégico de gobierno, o sea, decir arriba en el comité político, ya, esta semana vamos a despedir a la jefa del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, vamos a sacar a la directora de inteligencia, vamos a decir que los precios de los combustibles
se lo come la gente nomás, vamos a dejar sin efecto el proyecto de ¿cómo se llama?, de Colonia Dignidad, y eso es el plan de esta semana. Te aseguro que te apuesto que ese plan nadie lo hizo. Ese plan nadie lo hizo, y un comité político fuerte debiera poder hacer ese plan. Decir, ya esta semana compramos una pelea, no 5. Porque si no tienes un impacto como este, que en el fondo, cuando hay tantas cosas a la vez que son disruptivas, que son agresivas con la gente, que necesitan explicación, no solo pagas un costo por cada una de ellas, sino que a las personas se les hace una foto. Yo creo que eso es lo que está pasando. Y la foto una vez cuesta mucho cambiarla una vez que se hace la foto. ¿Cuál es la foto hoy? Pucha, que el gobierno es arrollador, que es insensible. Que se le va la mano, que está extremando los argumentos. Ya la gente ya no cree que todas estas decisiones son porque la caja fiscal y la cuestión. Ya dejó de creer. Porque tú no puedes extremar los argumentos al punto. Es como, imagínate un ejemplo totalmente distinto, pero que da cuenta de lo mismo. Cuando el presidente Piñera fue el tema de los mineros. O sea, era una fiesta de Chile, o sea, no cabía duda, y el presidente toda la razón de estar orgulloso, pero le dio, lo hizo tanto, que llegó un momento, sí. Bueno, esto es lo mismo. Cuando tú ocupas ese mismo argumento y lo extremas y casi lo vuelves una caricatura, llega un punto que la gente empieza a no creer nada. No solo la última, sino que empieza a dudar todas para atrás. Y en ese sentido, por ejemplo, lo del Estado en quiebra, ¿tú crees que fue como un error puntual específico o crees que demuestra algo más, algo diferente? No, o sea, no, yo obviamente es un error, ¿sí? De hecho tuvieron que enmendarlo, pero no creo, como se ha dicho, que es un error así como tan puntual, porque creo que el Estado en quiebra es el corolario casi inevitable de todo lo que se había dicho antes. Sí. ¿Me entiendes? Cuando tú dices, mira, la situación fiscal es estrecha, no, es que se robaron todo, no sé qué dijo, es que ellas se llevaron, no dejaron ni las cuentas de no sé qué, y vas corriendo y vas extremando el argumento, es obvio que vas a llegar al Estado en quiebra tarde o temprano. Tarde o temprano, porque ya tu argumento está demasiado, es una distorsión. Y te permite también descansar en un argumento que a ellos les ha sido bastante rentable, que es la idea de pintar a los que están al frente como la causa de todos los males. Bueno, sí, pero mira, es verdad eso que le resulta, a todas las oposiciones les ha resultado y ganan así. Y Kast construyó un personaje, algo que hemos hablado mucho con Daniel, siendo el mejor anti-Boric, por así decirlo. Y el mejor anti-Piñera. Y el mejor anti-Piñera, el que le encontraba todo malo, ¿cierto? Y en ese sentido quería preguntarte cómo ves, que es la pregunta ineludible también, a la oposición. Porque Kast decidió, en vez de construir puentes con la oposición, a pesar de que al principio quizá el tema de la configuración del gabinete a algunos les dio para hablar de un gabinete de unidad nacional, yo nunca al menos lo vi así. Yo creo que trataron de reconstruir el arco del rechazo. Eso sí lo compro porque tenía que ver con los nombres, pero fuera de eso nunca vi más unidad nacional. Y parece que el discurso muy conciliador que hizo en ese entonces presidente electo la noche de su victoria cambió con los días. Y volvió a esta idea de mejor no desmovilicemos a los nuestros tan luego, ¿cierto? Mantengámoslos inflamados, y para inflamarlos hay que recordarle que los malos son los que están al frente. Y los que están al frente, bueno, ¿qué me han dicho? Pues yo me acuerdo de este juego, digamos. Entonces, ¿cómo has visto la dinámica entre gobierno y oposición? ¿Y cómo has visto que la actual oposición, qué perspectivas de rearme? Al principio parecía que estaban medio groggy porque el gobierno les pegaba con hartas cosas hasta que finalmente entregando caramelos incluso. ¿Cómo ves la reconstrucción de la oposición? ¿Ves una, ves dos, ves tres? No quiero hablar todavía de figuras, ni mucho menos, sino que más bien en el relato y en la estructura. Bueno, yo creo que la oposición está primero olfateando al gobierno. Sí, la verdad es que se diga lo que se diga, este es un tango de a dos, y el que tiene la iniciativa es el gobierno, en primer lugar. Entonces, bueno, se está empezando a ver cómo se mueve el gobierno y la oposición empieza a reaccionar a eso, todavía en una cosa muy reactiva a las medidas específicas. O sea, todavía no hay una comprensión completa de a dónde va esto y de cómo moverse con eso. Yo creo que no va a ser fácil para la oposición. O sea, yo no creo que juega mucho, complica mucho el que haya una mochila tan grande de la vez anterior que fuimos oposición, donde hay esta idea de que la oposición se sobregiró, y yo creo que efectivamente sí se sobregiró, pero es que a lo mejor esta vez
hay más razones para hacer una oposición, digamos, más dura de la que había con Piñera. O sea, a Piñera se le trató de un modo que claramente fue injustificado. O sea, Piñera no era un genocida, no era un fascista, era un gobernante de derecha, que no estaba en desacuerdo con muchas cosas, pero ya estas cosas que se dijeron de él, claro, ahora se cobra esa cuenta. Pero eso no quiere decir que tú tengas como que salvar, es como que sanear unos pecados. Es complejo, porque sí, pues, es complejo. Y cualquier cosa que dice hoy día la oposición, el oficialismo dice, ya salieron. Exactamente. Entonces, eso es una distorsión completa, porque quizá va a haber situaciones que van a meritar una dureza, una firmeza muy grande de la oposición. No populismo, no mentira, no irresponsabilidad, pero sí firmeza. Entonces, encontrar ese relato no es fácil, y yo creo que también hay una discusión, pero que va más allá de ser oposición, creo yo, que es cómo se va a configurar el progresismo hacia el futuro. Eso todavía no se va a saber, hay que darle tiempo. Y hay que hacer una conversación que no es centrada en cómo eres oposición, sino que es centrada en qué le vas a ofrecer al país. Sí. ¿Cuál es el proyecto político? Eso no se va a resolver en el Parlamento discutiendo los proyectos de ley, tiene que tener otra escena. Eso te preguntaba por el relato, porque puede haber en el mundo del progresismo, llamémoslo así. Para no hablar, ya no se puede hablar de humanismo laico y humanismo cristiano. El humanismo cristiano ya como que no queda mucho, digamos, pero hablamos del progresismo en general, con sus vertientes más autoflagelantes y Ahora hay que distinguir el humanismo cristiano del humanismo católico y después... Exacto. Entonces, en todo este mundo que le vamos a llamar progresismo, ¿cierto? Para que funcione, me imagino que también hay un debate en qué tan ciertos son los números que hemos conocido en el último tiempo. ¿Es que Chile acaso se derechizó? Y por lo tanto hay una necesidad, a partir del ingreso del votante obligado, de nación, patria, tradición, propiedad, familia, ¿cierto? Estas coordenadas del discurso más bien de la derecha. Y por lo tanto de aquí en adelante siempre vamos a jugar en minoría, que es una lectura. Y la otra es, ¿no sabéis qué? Un poco lo que decía George Jackson en su documento. La otra es que, mira, sé que no me compro que Chile sea profundamente conservador ni de derecha, sino más bien es un Chile que a cualquiera que esté en el poder le dice, sabe que usted no me gusta, y hay que navegar en ese ámbito complejo. Porque yo he visto que la izquierda hoy día no ocupa exactamente los mismos incluso conceptos que ocupaba hace 4 años. Si Boric hablaba de todes y Nehuen. Y hoy día la izquierda, en la última elección presidencial, Janet Jara, el primer día de la franja, aparece en el norte monitoreando drones. O sea, como en la cancha... Todos y todos. Retórica, todos y todos, ni siquiera todos y todas. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo crees que se está configurando esa discusión sobre qué es Chile y sobre qué ofrecerle a Chile? ¿Hasta qué minuto tú quieres representar al país que como es? ¿O hasta qué punto quieres ser vanguardia de un país que todavía no es, pero quieres que sea de cierta forma? Sí. Primero, yo no voy a eludir la pregunta, pero creo que es importante entender que piense lo que uno piense. Chile es un país que tiene un motor progresista muy fuerte y tiene un motor conservador muy fuerte. Siempre han estado esos dos motores. Yo creo que tiende electoralmente, ha tendido electoralmente a ser más progresista que de derecha, pero con una reserva de derecha muy fuerte, que nunca ha pasado a la derrota total, en ningún momento. En ningún momento. Siempre está en competencia, gane o pierda. Y tiene una capacidad de estar en competencia cuando pierde muy grande, porque tiene otras fuerzas que no solo la representación, tiene en la sociedad, en los medios de comunicación, etc. Entonces, dado eso, yo creo que lo que ha pasado en el último tiempo es que estas almas que están ahí y este electorado nuevo, que es un electorado que en este juego no participa, lo miraba de fuera diciendo yo ni de aquí ni allá no me convence ninguno, se le generó un cuadro en el cual empezó a ser más fácil ser conservador que ser de izquierda. Estuvo tan sobregirada la dinámica progresista, especialmente por la convención, o sea, la dupla estallido-convención generó que para alguien que no tenía domicilio tenía que dar menos explicaciones si era de derecha que si era de izquierda. Okay. Que es totalmente distinto de lo que pasaba en años anteriores. Que alguien que no era nada le resultaba más fácil en la familia, en la sociedad, en la oficina, ser del no,
¿Ah? Que tener que... Bueno, entonces creo que eso no da cuenta, yo comparto en eso con Giorgio, que esto no da cuenta de una cosa profunda, pero es una realidad que si no se mueve rápido el progresismo, se puede cristalizar. Ya. Si no se mueve rápido. Como no se cristalizó culturalmente en Chile por décadas, o sea, por par, por lo menos. Lógico. Es que yo creo que el no tiene la misma entidad que esta otra El cosa. rechazo. Sí, porque el no, a ver, el no da cuenta de un momento histórico en que una sociedad toma una decisión respecto a 16 años anteriores y que tiene proyección por décadas Pero posteriores. digo que se mojonó como culturalmente por lo que tú Pero dices. se amojonó porque tenía una profundidad que la convención no tiene, porque la convención era una opinión respecto de una idea que después no fue. ¿Me entiendes? Sí. Entonces no hay guata ahí tanta, hay menos guata. Hay menos guata. No has pasado por una cosa, no has vivido. Era una amenaza, un riesgo, algo que no fue. El progre ñoñino como villano no es Pinochet como villano, no tiene esa. Bueno, esa potencia digamos que la traumática, competencia, o sea, la comparación me genera un poco de... No, pero estoy pensando en lo que... Sí, sé. El imaginario del rechazo. Lógico. ¿Cierto? El adversario. Lógico. El indigenismo. Ahora, yo creo que eso requiere, y ahí es donde mi mayor preocupación, porque todo lo que ha pasado en los últimos años, incluido la experiencia del presidente Boric, de la cual fui parte, ahora hay que hacerle una lectura rápida y volcarse a recuperar esa conexión con el sentido común del progresismo, con ese electorado que le da lo mismo y que tú lo necesitas para ser mayoría. Además, porque ahora está obligado a votar. Pero eso significa un poco diluirlo un poquito ideológicamente, sacarle cosas muy cargadas que tienden a verse como extremas. ¿Crees que por ahí va la receta? Es que yo creo que esto no tiene que ver con diluirse ideológicamente. O sea, yo al menos nunca esa ideología como llegó a presentarse a la sociedad nunca fue mía. O sea, yo no necesito diluirla. Yo creo que hay una manera de ser de izquierda que no es mayoría en la sociedad chilena. Y hay que tener otra, que no es diluida, es distinta. No es la misma, pero diluida. Es otra. Es otra, tu visión de la democracia, tu visión de la diversidad, tu visión del orden, Difícil. tu visión de la institucionalidad. No es la misma, pero diluida, sino que son valores que tienen que estar en el corazón de un proyecto progresista. No tienen que estar así como... Sí, estoy pensando en los demócratas, que también llevan muchos años tratando de encontrar ese registro con mucha dificultad. Los demócratas de Estados Sí, Unidos. Claro, los demócratas de Estados Unidos. Sí. Es que bueno, es que también hay otra cosa que yo creo que hay que asumir. Que hay eras que tienen dinámicas, pero no son para siempre. Sí, ¿Ah? por cierto. No son para siempre. Tiene una dimensión global. Y esta ola ultraderechista que vemos en el mundo, al principio tú decías en un programa que habla especialmente de Chile, pero a esta altura ya uno no puede diferenciar, o sea, está todo en todo, también se provoca porque hay una ultraderecha que por décadas estuvo fuera del establishment. En posguerra era impresentable ser de ultraderecha. Era impresentable estar en esas ideas. Entonces era muy fácil para una ultraderecha llegar y decir, mire, toda esta gente de la ONU, de los acuerdos internacionales, nosotros tenemos algo mucho mejor que ofrecer. Pero eso ya se está terminando. Porque ya Trump tiene que todos los días explicar las cosas que hace, Milei, no sé qué. Entonces, esa novedad también se agota. Y eso puede cambiar el ciclo. Hay que pensar hay que construir las condiciones para un nuevo ciclo. No simplemente defenderse aquí en cómo están las cosas. Hay que dar las vueltas. Quiero volver un poquito atrás de algo que decías antes sobre un poco cuál es el rol de la oposición y esta especie de trauma, no fue la palabra que usaste, pero de haber hecho una oposición injustamente dura contra el presidente Piñera. Excesivamente dura, porque yo creo que duro había que hacer en muchas cosas en ese gobierno. ¿Y cómo eso se convierte en un relato para hacer oposición hoy día al presidente Kast? Tú decías y hay cosas en las que crees que la oposición tiene que ser muy, muy firme. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿O tienes alguna preocupación que ya tenga más que ver con la democracia como valor permanente, los derechos humanos como valor permanente? Porque uno entiende que el gobierno tiene una agenda y es perfectamente legítimo que la trate de llevar adelante, que trate de dejar los impuestos y en fin. ¿Hay algo que te preocupe más de fondo donde crees que la oposición tiene que ser muy dura porque hay valores permanentes democráticos de Chile? Más que de la pueden obra estar en gruesa. juego? O sea, por decirte, los impuestos, yo creo que la oposición tiene que ser... digamos, muy firme en decir que no va a aceptar ninguna rebaja de impuestos que se traduzca en disminución de la recaudación o que compense esa disminución con medidas que sean regresivas. O sea, yo creo que en eso tiene que ser dura.
dura, clara. Y no decir, yo no estoy en contra, de hecho, yo no estoy en contra de la rebaja de impuestos corporativos a las empresas. De lo que estoy en contra es de que no se compense o de que se compense de una forma regresiva. Yo creo que en eso hay que ser duro. Yo creo que es una cosa básica, o sea, como esencial en una mirada política tener una postura en esa materia. Y eso, tal como están las cosas, significa votar en contra del proyecto que va a presentar el gobierno porque incluye precisamente eso, o sea, baja de impuestos a las empresas, pero además baja de impuestos a los más ricos. Es que yo creo, Daniel, que ahí hay que afinar un poco el relato, ¿no? Porque en el fondo el gobierno tiene que decir, mire, si nosotros no es que el impuesto corporativo estamos en contra, pero queremos que trabajemos sobre las compensaciones. Y abrir espacio ahí, porque tú también cuando te pones te cierras y dices no, y tampoco tiene una mayoría tan firme para eso. Primero la ciudadanía dice esta gente no quiere nada, y segundo puedes perder como en la guerra, porque vas a una votación y que te puede ir mal. Entonces ahí tienes que manejarte para que se demore un poco la discusión, para que se abra una agenda, para encontrar contrapartes con las cuales ir abriendo este juego, y yo creo que hay espacio para eso, porque en realidad en el mundo de los economistas de izquierda y de derecha serios, esto que yo estoy diciendo, todos lo comparten. O sea, todos saben que no es posible hacer esta rebaja sin que tenga un impacto en la recaudación. Entonces, puedes tener aliados más allá del progresismo. Hay que construir una estrategia para eso y para que la sociedad se defienda de una mala decisión de una forma inteligente. ¿Hay otros puntos que te preocupan más desde el punto de vista de los fundamentos de la democracia, o crees que este gobierno es un gobierno plenamente democrático que va a respetar y va a dejar la estantería muy bien armada, digamos, en 4 años más? No, muy pronto para decir eso, ¿no? A mí me preocupa desde el punto de vista de la democracia que no debilitemos las instituciones. Las instituciones de todo tipo. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, que se hizo de una cierta manera, producto de un acuerdo en el Parlamento que costó décadas, y que ahora de un plumazo se le quiere cambiar la naturaleza, se le quiere transformar en otra cosa. O bien todo lo que se hizo en el gobierno anterior del Consejo de Auditoría. ¿Se acuerdan ustedes que ahí todas las medidas que se tomaron por el caso convenio, varias cosas, y ahora quieren transformar toda esta nueva institucionalidad de las auditorías en una manera de hacer control y investigaciones para denunciar irregularidad? Y la auditoría interna del gobierno no es para eso. Es un mecanismo para mejorar la gestión, es un mecanismo para detectar oportunamente los problemas, y aquí se la quiere transformar en un mecanismo para hacer política. Entonces eso es distorsionar la lógica que tiene la auditoría, eso es debilitar las instituciones. Y me preocupa mucho, también en este terreno el tema de la democracia, el trato general o la manera en que en general no se revelan ante la sociedad los objetivos de las decisiones. O sea, el cubrir con mantos de gestión decisiones que tienen un contenido ideológico legítimo, discutible pero legítimo, creo que es antidemocrático. Es no reconocer por qué estás haciendo algo y no dejar que se discuta, por lo tanto. Y eso me preocupa. De todo lo que he dicho, es lo que más me preocupa. ¿Y en las auditorías crees que hay una intención de mantener esta especie de crispación, de ir sacando como trapitos al sol, entre comillas, para mantener un clima un poquito de confrontación de que las cosas que no se hacen es porque el gobierno anterior dejó tales embarradas? O sea, cuando tú quieres hacer auditorías para ver cómo está la gestión y pararte con un piso claro, no haces publicidad de las auditorías. Yo nunca había visto una cosa así. Hay unas gráficas que vienen las auditorías. ¿Qué es eso? Yo nunca había visto una cosa así. Bueno, la noche que asumió el presidente Kast, la gente vitoreaba auditoría. Yo lo entiendo en clave de inflamar las huestes propias. O sea, mira, yo creo que hay muchas cosas. Eso de inflamar a las huestes propias, eso de buscar los errores del otro, todo puede ser, de maximizar los errores del otro, todo puede ser. El problema es que todo eso se paga. Sí, ¿Y en qué se paga? En enemistad cívica y en frustración ciudadana. Porque todas estas cosas inflamadas, así como sobregiradas, después los ciudadanos al final del día suelen terminar en nada o casi nada. Entonces, al final los ciudadanos de todas estas cosas terminan escépticos, asqueados, decepcionados. Creo que mucho de eso estamos pagando por una seguidilla de estilos políticos que no dejan nada.
Y ahí está Parisi. Bueno, Agazapado. esperando, su claro. momento. Al acecho, Porque también creo que hay una mirada, tal vez desde el progresismo, de que, bueno, hacemos una oposición dura y después nos toca a nosotros. No es Y tan eso, obvio. y eso Hoy día ya no es es tan lo obvio. absoluto obvio, no tiene por qué ser así, ¿no? Después nos toca a nosotros. Claro, gobernar, digo. O sea, si a este gobierno le va mal, la pelota va a volver a la izquierda. Bueno, pero es que así hemos estado hace tiempo, pero de gobierno en gobierno cada vez con Se menos, radicaliza más. con menos espacio para construir una base que te permita proyectar decisiones de fondo para encarrilar el país, no solo así como en la chica, sino en la grande, con una ciudadanía cada vez más escéptica, más dispuesta a comprar cosas más radicales porque está decepcionada. Entonces se paga una cuenta por eso. O sea, gran parte de lo que estamos pasando es por eso, es la reiteración de eso. Sí, sé que llegamos, pero quería hacer algo último, porque de todo lo que dices, Carola, como que de alguna manera trataste de llevarlo a la práctica en una campaña presidencial, ¿no? Y te fue súper mal. Y no pasó. Y te fue súper mal. Sí. ¿Cuál es el análisis que haces de eso en términos de cómo estas ideas, llevarlas realmente a que vuelvan a ser ideas mayoritarias en Chile? Porque hoy día, cada vez que se miden electoralmente, resulta que son súper minoritarias. Esta manera, de alguna manera, de ver las cosas. Sí. Bueno, mira, yo puedo hablar de esa campaña largamente, pero creo que hay varias cosas que pensar. La primera es que un proyecto no puede ser simplemente un relato de responsabilidades y de límites y de, ¿me entiendes? Un proyecto tiene que movilizar una esperanza, tiene que movilizar un deseo. Y yo creo que el progresismo hace rato está defendiendo el mundo de agresiones varias y de radicalismo y de extremismo, pero eso... Iba a decir una redacción que no es muy de señorita, así que no la voy a decir. Por favor, pero estamos en eso, confianza. pero no estamos tan en confianza. No, pero eso al final no entusiasma. Eso no entusiasma y eso no logra movilizar energía para hacer cosas importantes. Y tú, si quieres hacer en política cosas que cambien la vida de las personas, tienes que hacer cosas importantes. Y eso no es voluntarismo, no es utopismo, es construir mayoría, construir acuerdos, hacer que... Y vas a decir que eso no perduren en el entusiasma a tiempo. nadie, con otra palabra, ¿no? Con otra palabra que todos sabemos cuál es. Todos sabemos cuál es. Entonces, creo que eso a nosotros nos faltó. Y creo que el hecho de haber estado en el gobierno con las responsabilidades que estuvimos, de las cuales yo estoy contenta y me quedé satisfecha. Pero eso no da para relato en que la gente se sienta involucrada. Demasiada responsabilidad y poco entusiasmo, poca convocatoria. Claro, pero es que entusiasmo parece una cuestión así como estas frases de encantar a la gente. No, yo creo que hay que meterle cabeza al proyecto político progresista de manera de poder poner en el horizonte propósitos que la gente sienta convocantes. Que no es solo el buen gobierno, no es solo cumplir la ley, que cierto es la base, no es solo no a la violencia, no es solo no trabajar para los poderosos, sino para las mayorías. Está bien, todo eso está bien, pero eso ya es como el desde más, muy poquito, muy poquito. Y eso es Chile y es el mundo, es el problema del progresismo en todo el mundo. El futuro y la esperanza yo creo que es la pieza que falta. Carola Toa, 1.000.000 de gracias por estar aquí en Animales Políticos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la compañía. Gracias y nos vemos el próximo lunes con otros Animales Políticos. Chao. Animales Políticos fue presentado por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.